Me gusta citar esta gran frase de Charles Dickens: estamos en lo mejor de los tiempos y en lo peor de los tiempos. Estamos en una época en la que hay tanta locura, tanta violencia deliberada y aleatoria, tantas rupturas de relaciones, tanta enfermedad a todos los niveles, especialmente emocional y espiritualmente con tanta gente. Pero también estamos en una época increíble en la que el reino de Dios se está moviendo. Así que por esta razón quiero compartir con todos ustedes una palabra profética muy importante. Se trata de un mensaje que ya tuve la oportunidad de compartir previamente con otras personas y al pastor Joe hace un par de semanas por teléfono. En realidad, todo comenzó el último domingo del año. Estaba en mi iglesia local y el Señor me dio una palabra profética que al principio pensé que era solo para mi iglesia, pero mientras oraba al respecto, sentí que el Señor me decía que era para muchas iglesias. Y llamé al pastor Joe porque siento que también es muy relevante para su iglesia. El Señor dijo una palabra muy simple. Me dijo: en 2026 habrá una aceleración de las cosas del reino que sucedieron en 2025, lo que significa que no solo van a ocurrir más cosas, sino que ocurrirán a un ritmo más rápido. Por ejemplo, puedo decirles que en mi propio ministerio he estado enseñando y predicando sobre sanidad y milagros por 45 años. Por la gracia de Dios, en África, Europa y América, Dios ha hecho muchas sanidades y milagros, pero solo en los últimos años ha habido una verdadera aceleración. Y algunos de estos milagros son casi increíbles. Por darte un ejemplo, estuve en Taiwán las 2 primeras semanas de diciembre del año pasado y animé a la gente a que orara para invitar a familiares o amigos enfermos que padecían enfermedades incurables a las reuniones. Una señora de una de las iglesias de Taipei trajo a su padre, que no era cristiano. Llevaba muchos años padeciendo Parkinson y lo recordaré en un momento, pero tenía 4 enfermedades diferentes. Llevaba 2 años sin poder caminar. Llevaba más de 2 años sin poder comer correctamente. Llevaba más de 2 años sin poder hablar. Lo trajeron a la reunión. Oramos por él y a la mañana siguiente, cuando se despertó, se levantó de la cama sin ayuda y ahora camina sin problemas. Come sin problemas, habla sin problemas. Ojalá pudiera recordar las otras enfermedades. Me vendrán a la mente en un momento, pero tenía 4 enfermedades degenerativas graves, y con 3 de ellas no hay vuelta atrás. Solo empeoran, nunca mejoran. Pero vimos tantos milagros suceder solo en esas 2 semanas en Taiwán, y algunos eran absolutamente increíbles. La esposa de un pastor y su familia habían estado de vacaciones en Egipto en septiembre. Estaba haciendo senderismo en el monte Sinaí mientras ellos bajaban. Ella saltó de una roca a otra, a solo unos centímetros de distancia, y se lastimó el pie. Le dolía mucho, pero no le dio importancia. Pensó que se había torcido el tobillo o algo así. No fue a que se lo revisaran. Finalmente, un par de meses más tarde, se lo revisaron. El podólogo le mandó a hacer radiografías y descubrió que tenía huesos rotos en los pies. Así que le programaron una operación y ella estaba en una de las reuniones. Di una palabra de conocimiento: Dios está sanando piernas y pies. Al instante ella empezó a saltar, completamente sana. Fue una locura. Pero quiero decirles que por mucho que hayamos visto suceder cosas buenas en sus vidas, en su familia, en su trabajo o en su alma, en cualquier restauración que Dios esté obrando,
personas rindiéndose a Cristo, matrimonios restaurados, etc. Cualquiera que haya sido el nivel en que ustedes como iglesia experimentaron eso en 2025, viene una aceleración. No es solo que sucederán más cosas, sino que el ritmo de lo que está pasando va a ir en aumento. Apocalipsis 3, versículo 2, y creo que Jesús aquí estaba hablando a la iglesia de Sardis. Dijo estas increíbles palabras: despierta y fortalece lo que queda y está a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Saben que Dios nos creó para caminar en buenas obras. Unos 5 de ustedes están ligeramente emocionados. Y piensas, un momento, creía que éramos salvos por gracia. Lo somos. Pero Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, no por el resultado de tus propias obras, para que nadie se gloríe. Pero luego continúa diciendo que debemos caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que glorifiquemos a Cristo Jesús. Hay obras que Dios tiene para todos nosotros y hay un despertar que Dios tiene para todos nosotros. Hace un par de semanas sentí que el Señor me retó a pasar un tiempo determinado todas las mañanas leyendo Apocalipsis y Colosenses. Todos los libros de la Biblia son increíbles, todos los libros de Pablo son vitales desde el punto de vista teológico y contienen una gran riqueza de conocimientos sobre los caminos de Dios, la persona de Dios, pero de todos los libros que escribió Pablo, Colosenses es el que más se centra en la maravilla de Cristo Jesús, en la maravilla de quién es Él. Y lo he estado leyendo y releyendo, y lo he leído innumerables veces en los últimos 50 años, pero siento que en las últimas 3 semanas, mientras lo leía cada mañana, centrándome solo en la majestad de Cristo, la maravilla de Cristo, la belleza de Cristo, tal y como se describe en el libro de Apocalipsis y en el libro de Colosenses, he sentido un despertar más profundo en mi alma, en mi espíritu, ante la maravilla de quién es Dios y lo que quiere hacer. Creo que para todos nosotros esta es una palabra para hoy. Despierta y fortalece lo que queda, lo que está a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Saben, en la vida hay tantas cosas a las que podemos entregarnos. Muchas de esas cosas son buenas, pero de vez en cuando pienso que debemos detenernos y preguntarnos, ¿aquello a lo que le estoy dedicando mi mayor energía y enfoque realmente va a resistir la prueba del tiempo en la eternidad? Creo que especialmente en un lugar como California, cada nación tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Cada nación tiene sus propios demonios, sus propias fortalezas, así como algunos atributos dados por Dios. Y particularmente en los Estados Unidos, pero especialmente en el estado de California, nos hemos entregado al falso Dios del placer y el entretenimiento. Incluso el cuerpo de Cristo ha caído en esto. No tú, pero tal vez la persona sentada a tu lado. Y mucho de aquello a lo que nos hemos entregado, ya saben, el fruto de eso realmente va a resistir la prueba del tiempo. Dios nos llama a fortalecer las cosas que van a permanecer para que cuando estemos en la eternidad, ya por un buen tiempo y miremos unos 1000 años atrás, podamos decirnos a nosotros mismos, sí, eso era válido, eso dio fruto, eso dio vida. Hay tantas cosas en la vida que podemos disfrutar. Después de todo, Dios vio el mundo que había creado y dijo, es bueno. Y hay tantas cosas buenas que podemos experimentar en las relaciones. Hay tantas cosas buenas que podemos disfrutar al aplicar nuestros talentos y habilidades. Tiendo a ser un poco egoísta cuando se trata de divertirme. Me encanta divertirme. Me encanta estar en las montañas, en las curvas, con mi motocicleta Ducati, mi moto deportiva italiana.
Pero no he visto cientos de personas salvarse porque soy un buen motociclista. Quizás eso suceda, no lo sé. Pero puedo decirles que cuando escucho testimonios como el de ese hombre que fue sano de las 4 enfermedades que padecía, o cuando escucho el testimonio de una noche de ministerio en Londres, Inglaterra, creo que fue el año pasado, de una chica de 17 años que tenía una enfermedad ocular degenerativa. Sus ojos habían empeorado tanto en el último año que lo único que podía leer eran letras muy grandes en un iPad multiplicadas 1000 veces. Sus ojos se sanaron completamente cuando oramos por ella, o cuando oigo hablar de matrimonios siendo restaurados, o almas que se han restaurado. En mi iglesia local somos unos 15 en el equipo pastoral, desde los pastores de jóvenes hasta el pastor principal, pasando por todos los demás. Todos tenemos nuestro propio grupo de mensajes de texto para mantenernos informados de lo que está pasando. Anoche nos enteramos de que 2 chicos que estaban en su grupo de hogar de cada 2 semanas iban en auto a casa cruzando un puente y vieron a una mujer de pie en el puente. Efectivamente, estaba a punto de saltar del puente, de suicidarse. Así que se detuvieron inmediatamente, corrieron hacia ella y le dijeron, ¿qué pasa? Dijo que se suicidaría. La disuadieron y le preguntaron si podían orar con ella. Como estaban cerca de donde se reunía su grupo y de nuestra iglesia, la llevaron allí. Llamaron a 1 o 2 personas del equipo pastoral que se unieron a ellos y oraron por ella. Mientras oraban con ella, se dice que el Espíritu Santo descendió sobre ella con gran poder. Por motivos legales, tuvieron que llamar a la policía porque ella tenía tendencias suicidas para que recibiera la ayuda que el gobierno considera que necesita. Y eso está bien, pero lo que hicieron esos 2 chicos al verla detenerse y ministrarla, eso resistirá el paso del tiempo. Obviamente es una historia bastante dramática, pero Dios nos creó para caminar en buenas obras, y no importa si eres banquero, mecánico, maestro, padre o madre que se queda en casa, Dios nos da esferas de autoridad e influencia para extender el reino de Dios. Hay un despertar en curso del potencial de lo que Dios puede hacer. Así que mientras pensaba en darles este mensaje, realmente es una palabra sencilla, que este 2026 va a haber una aceleración divina en nuestras vidas y en la iglesia de las cosas buenas que Dios ha estado haciendo. Me senté y escribí una lista con 29 puntos clave. Realmente solo son 6 puntos clave que creo que pueden sernos útiles. En primer lugar, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Nos dice que hagamos algo que la Biblia básicamente nos desaconseja hacer. Nos dice que peleemos una batalla. Muchas veces pensamos que caminar con Dios es como navegar por la vida. Pero Pablo le escribió a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Cuando entregaste tu vida a Cristo Jesús y naciste de nuevo, no solo naciste en la victoria de Cristo y en la paz y el gozo del Espíritu Santo, sino que también naciste en una batalla, porque el diablo odia a toda la humanidad, especialmente a ti, porque vives para Cristo. Hace unos momentos mencioné la locura de la vida que nos rodea. Vivimos en una época en la que muchas personas, al haber crecido quizás sin un padre sano o sin una madre sana, han crecido con mucha destrucción y una falta de significado o seguridad en sus vidas. Hay mucha gente adicta a la ira y eso se refleja en muchos niveles hoy en día. Pero estamos llamados a mirar más allá de lo que vemos con estos ojos. Estamos llamados a escuchar más allá de lo que oímos con estos oídos y escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Ver lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Estamos llamados a librar la buena batalla de la fe.
Realmente no importa de qué lado de la moneda política tiende a caer. Miramos alrededor del mundo hoy en día y hay tanta corrupción, tanto engaño a nivel global, es fácil desanimarse y yo descubro que de vez en cuando tengo que tomarme un descanso de leer las noticias y prestar atención a lo que está pasando porque es muy desalentador, pero lo que aparece en tu canal de noticias favorito o en tu sitio web favorito como si fueran noticias, no son las verdaderas noticias. Las verdaderas noticias están sucediendo a diario en todo el mundo. Hay personas que están entregando sus vidas a Cristo Jesús, matrimonios rotos y familias destrozadas que están siendo restauradas diariamente. Estas son las verdaderas noticias y estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe, a ver más allá de lo obvio y ver las cosas que Dios está haciendo. El Salmo 2 nos dice, las naciones serán entregadas a Cristo Jesús como herencia, y estamos llamados a ver el mundo a través de los ojos del Espíritu, no a través de los ojos de los presentadores de noticias. Así que, en primer lugar, hemos nacido en una batalla y tenemos que ser agresivos. Obviamente, no luchamos unos contra otros, aunque a algunos se nos da bastante bien. No hablo de ti, sino del que está atrás de ti. Y nuestra lucha no es realmente contra burros y elefantes. Nuestra lucha es por la supremacía de Cristo y la cruz. La victoria de Cristo en la cruz. En segundo lugar, quiero decir que tenemos que tomarle a Dios la palabra. Necesitamos creerle a su palabra, incluso si su palabra habla de cosas que nos cuesta creer. Comenzamos la reunión de esta noche profetizando unos sobre otros. Primera de Corintios 2:9, que Dios tiene más para cada uno de nosotros, más de lo que nuestros ojos han visto, más de lo que nuestros oídos han oído, más de lo que podemos entender. Hay un pasaje correlativo en Efesios 3, versículo 20. Dice, da gloria al que puede hacer mucho más de lo que podéis pensar o pedir según su poder, dunamis, dinamita, poder del Espíritu Santo que obra a través de vosotros. He visto tantos milagros, milagros físicos y milagros de vidas restauradas que casi me quedo en shock después de los testimonios de la bondad de Dios. Él quiere hacer mucho más de lo que podemos pensar o pedir. Quiero animarlos a algunos de ustedes que viven con familias realmente rotas. Quizás tengan hermanos con los que están distanciados o en su relación con sus padres o hijos haya batallas aparentemente insuperables. Nada es demasiado difícil para Dios. Nada es demasiado difícil para el Señor. Estoy seguro de que he dado este testimonio cuando he estado con ustedes. La pareja me ha dado permiso para compartirlo y les he pedido que den testimonio en algunas conferencias. Esto sucedió hace unos 12 años en una iglesia de Dayton, Ohio, donde mi esposa y yo teníamos nuestra sede en aquella época. Había una pareja, Pat y Rebecca. No los conocía bien. Había orado por ellos una vez varios años antes, pero me enteré por uno de los pastores de la iglesia que estaban pasando por un divorcio. Me encontré con Pat por casualidad en el vestíbulo de nuestra iglesia, en la zona de la cafetería. Le dije, hola, no quiero entrometerme, pero uno de los pastores me ha dicho que quizás se estén divorciando. Y él me respondió, sí, es cierto, mi esposa descubrió que yo estaba haciendo algunas cosas que no debía haber hecho, y eso le trajo recuerdos de algunos abusos que sufrió cuando era niña, y ahora no quiere saber nada de mí. Y le dije, ¿podrían ir a consejería o ver a alguien? Dijo, no, se acabó. Ella no quiere nada conmigo. Así que se divorciaron. Y Rebeca empezó a ir a otra iglesia. Pero al cabo de 6 meses, ella echaba de menos nuestra iglesia, así que empezó a volver a nuestra iglesia. Teníamos 3 servicios, el sábado por la noche y 2 el domingo por la mañana.
Ella asistía a un servicio diferente al de su exmarido, pero cometieron un error. Los dos asistieron a una reunión de oración el lunes por la noche. Normalmente no teníamos reuniones de oración los lunes por la noche, pero tuvimos un mes de oración 5 noches a la semana durante un mes más o menos. Rebeca en realidad no tenía intención de ir a la reunión de oración esa noche, pero cuando ella estaba saliendo del trabajo, el Señor le dijo que diera la vuelta con su auto. Le dijo, quiero que vayas a la reunión de oración. Así que dio la vuelta, llegó a la reunión de oración con media hora de retraso y yo estaba en el vestíbulo donde teníamos un café realmente bueno. ¿Cuántos de ustedes saben que no se puede tener un avivamiento sin un buen café? Si el café es malo, tendrán que orar mucho más y con mucha más intensidad. Y si beben té, hay una pequeña habitación reservada para ustedes en el cielo. Solo estoy bromeando, pero yo no conocía bien a Rebeca. Yo no los conocía tan bien. Así que solo le dije, hola, ¿cómo estás? Ella respondió, bien. Tomé mi café y la seguí al santuario. Ese santuario tenía capacidad para unas 1,000 personas, quizá 1,100. Así que ella entró y había unas 50 o 60 personas orando en primera fila. La mayoría estaban sentadas en la primera o segunda fila de sillas. Algunas estaban arrodilladas ante el altar y ella ve a su exmarido Pat arrodillado. Y le enoja que él esté allí. Y quería marcharse, pero sabía que el Señor le había dicho que fuera, así que no se sentía libre para marcharse. Así que se sentó en la última fila, a unos 4 kilómetros de todos los demás. Pasé por allí y la vi sentada. Dije, bueno, al menos está aquí. Y mientras me acercaba, el Señor comenzó a hablarme. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene una perspectiva diferente a la nuestra sobre muchas cosas? Mientras me acercaba, el Señor me dijo, Mark, divirtámonos un poco. La diversión del reino puede ser muy diferente de lo que nosotros consideramos divertido. Mientras me acercaba dije, de acuerdo, Señor, ¿qué quieres hacer? Como les compartí anteriormente, yo no conocía a esta pareja. No sabía que Pat había sido policía militar. Si lo hubiera sabido, probablemente no habría hecho lo que hice. Me acerqué mientras él estaba arrodillado junto al altar, lo agarré por la muñeca y le dije, ven conmigo. Lo arrastré hasta la última fila y le dije, siéntate junto a Rebeca. Todos han oído la frase, si las miradas mataran. Si las miradas mataran, él habría muerto primero y yo poco después. Ella estaba enojada, pero entonces les dije, el Señor realmente me está hablando ahora mismo. Esto es lo que el Señor Jesús les dice. Unan sus manos. Con mucha renuencia se tomaron de las manos. Y entonces les dije, el Señor les dice, ustedes dos se han creído una mentira procedente de las profundidades del infierno y creen que lo que es imposible para ustedes es imposible para Dios. Rompo esa mentira en el nombre de Jesús y llamo a sus corazones a que regresen a su primera amistad y a su primer romance. Se miraron el uno al otro y comenzaron a llorar. Pasaron el resto de la reunión de oración abrazándose, llorando y arrepintiéndose. Luego pasaron por 9 meses de consejería. Pat trabajó en sus problemas que le habían llevado a un comportamiento destructivo. Rebeca se ocupó de sus problemas de la infancia. También pasaron por consejería matrimonial y casi 9 meses después de ese día volví a casarlos en el jardín trasero de Pat. Soy un hombre típico. No soporto ir a bodas. Empiezo a manifestarme cuando estoy en bodas. Vaya, mira qué hora es. ¿Cuánto tiempo va a predicar este predicador? Pero esa fue la boda más genial. Me reuní con ellos, como hace el predicador, una semana antes de la boda. Les dije, bien,
¿Cuántas damas de honor, cuántos padrinos, cómo quieren hacerlo? Y me respondieron, bueno, queremos hacer algo diferente. Rebeca me explicó que su primer matrimonio con Pat, unos 8 o 9 años antes, era en realidad su segundo matrimonio. Tenía 2 hijas de su primer matrimonio que cuando se casó con Pat tenían 8 y 10 años. Y durante los 8 años que estuvo casada con Pat, a sus hijas nunca les gustó Pat, nunca lo respetaron, nunca le obedecieron, se negaban a llamarlo papá. Pero Rebeca me dijo, Mark, durante los últimos 9 meses mis hijas han visto lo que Dios ha hecho en mi corazón, en el corazón de Pat. Dios ha ablandado a sus corazones. Ahora llaman a Pat papá, lo respetan y están empezando a quererlo como a un verdadero padre, Rebeca dijo. Mark, mis hijas han preguntado si en la ceremonia de la boda pueden estar a ambos lados de nosotros porque quieren dar testimonio ante todos de cómo Dios no solo ha sanado el matrimonio, sino que ha sanado a nuestra familia. Y eso es lo que hicimos. Había unas 200 personas en ese patio trasero. Aparte de que mis 2 hijas se casaran, es mi boda favorita porque se trata de Dios haciendo lo que es imposible para nosotros. Esa es la diversión del reino de Dios. Pero Dios realmente tiene más para ti. Mientras caminas con Él lleno del Espíritu, Dios quiere llevarte a invadir el ámbito de lo imposible con las posibilidades de Dios. Así es como defino buscar primero el reino de Dios. Estamos invadiendo la dimensión de lo imposible con las posibilidades del Dios eterno. Me alegro de que estén emocionados. He oído ese leve murmullo. Número 4. Sé fiel con... bien, número 3. Me alegro de que alguien esté contando. Alguien se está tomando este mensaje en serio. Número 3. Sé fiel con lo que ya tienes. Vivimos en una época en la que todo el mundo quiere lo que tiene otra persona. Vivimos en una época gobernada por la envidia y la codicia, pero Dios dice, si eres fiel con lo que te he dado, se te dará más. No voy a entrar en toda la parábola. Jesús contó una historia muy poderosa en Mateo 25, la parábola de los mayordomos y los talentos. Un hombre muy rico, un amo, tenía 3 mayordomos. ¿Cuántos de ustedes saben que hay una diferencia entre un mayordomo y un sirviente? Un sirviente es como un esclavo, solo hace lo que se le dice. Pero un mayordomo maneja la riqueza y los recursos del amo y tiene cierta discreción sobre lo que hace con ellos. Dios te llama a ser un mayordomo de lo que Él te ha confiado, tu vida, tus dones, tu unción y tus oportunidades. Y nos llama no a obedecer ciegamente, sino a tomar decisiones desde un corazón obediente. Así que dio a uno de los mayordomos 5 talentos, que era una medida de dinero, a otro 2 y a otro 1. Pero digamos que los talentos en realidad significan, como diríamos en español, un talento y una habilidad. Dios te ha dado ciertos talentos y habilidades. Tengo que recordarme esto casi a diario, pero no voy a ser el próximo LeBron James. No voy a ser el mejor jugador de baloncesto, no voy a ser el mejor en esto ni en aquello. Pero la promesa es que si empleamos lo que Dios nos ha dado justo donde estamos, nuestro gozo será cumplido. Y así el amo se fue a un largo viaje y cuando regresó llamó a los mayordomos para que le rindieran cuentas. Primero se acercó al que le había dado 5 talentos. Le dijo, ¿qué has hecho con lo que te he confiado? Y esta es una imagen del juicio de los santos cuando todos estemos en el cielo y el Padre nos diga, ¿qué has hecho con las habilidades, los talentos y las oportunidades que te he dado?
Y el mayordomo respondió, bueno, me diste 5 talentos. Los he duplicado. He ganado 5 más. El amo le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, aquí tienes más. Esta es una lección clave que debemos aprender en nuestro corazón. No importa lo poco que tengamos en comparación con otra persona. Siempre habrá alguien que parezca tener más oportunidades, más talento, más personalidad, más esto o aquello. Pero el Señor dice que si eres fiel con lo que Él te ha dado, se te dará más. Así que dijo, has sido fiel con esto, aquí tienes más. Y luego dijo, entra en el gozo de tu Señor. Dios creó todo para que aumentara. Bueno, quizás no nuestros estómagos, pero en fin, Él creó todo para el aumento, incluso el universo. Lo mismo, según nos dice la ciencia, está en constante expansión. Estamos llamados a crecer en nuestros talentos y habilidades. Estamos llamados a crecer continuamente en nuestro conocimiento de Dios. Creo que una de las mayores tragedias que he visto en casi 45 años de ministerio internacional es cuando he estado cerca de líderes mayores de unos 50, 60 o 70 años que cuando estaban en sus 20 o 30 eran radicales que tomaban riesgos por el reino de Dios. Y tal vez desarrollaron un ministerio grande y conocido o una iglesia grande y luego comenzaron a quedarse estancados en las victorias del pasado. La Biblia nos llama, según el apóstol Pablo, a ir de gloria en gloria. En el Salmo 84 dice, que vayamos de fuerza en fuerza. ¿Qué edad tengo ahora? Tengo 79 o 78 años, no lo recuerdo. La memoria es lo primero que se pierde, ¿verdad? Lo siento, tengo 68, 69 años, solo me equivoqué por 10 años, no pasa nada. Pero a mi edad tengo muchos amigos que se están jubilando. Me dicen, Mark, ¿cuándo te vas a jubilar? Yo les respondo, ¿bromean? Estoy empezando a ser bueno en lo que hago. No es momento de jubilarse, es momento de esforzarse al máximo. Pero fíjense en Caleb, a los 85 años, él dijo, mis ojos no se han debilitado, mi brazo no se ha debilitado. Todavía quiero salir y conquistar las tierras que Dios tiene para mí. Yo sería el primero en decir que tus niveles de energía a los 68 o 69 años no son los mismos que cuando tenías 35. Quizás la cantidad de lo que produces no sea la misma, pero la eficacia de lo que haces puede aumentar. Alguien dijo que eso está bien. ¿Eres tú? Gracias. Me gusta esta pareja de aquí enfrente. Me alegro de que estén sentados en la primera fila. Quizás la cantidad no sea la misma, pero sí la calidad, la eficacia de lo que hacen. Dios quiere que mejoremos en amarnos unos a otros. Quiere que mejoremos en discernir su voz. Quiere que mejoren en el ámbito de la creatividad profética. Quiere que tengas más autoridad en tu vida de oración. Realmente quiere que vayas de gloria en gloria. Y creo que es una tragedia absoluta cuando empezamos a quedarnos estancados en los éxitos del pasado. Así que le dijo al siervo, has sido fiel en lo poco, aquí tienes más. Ahora entra en el gozo, porque Dios creó todo para que incrementara. Esa es la naturaleza misma de Dios. A medida que aprendamos a dar más frutos con lo que Él nos ha confiado y con quienes Dios ha puesto a nuestro cuidado, entraremos más y más en el gozo para el cual Dios nos ha destinado. Luego se dirigió al que le había dado 2 talentos y le dijo, ¿qué has hecho con ellos? Y él respondió, Señor, lo he duplicado, he ganado 2 más. Y el Señor le dijo, bien hecho, siervo fiel,
Has sido fiel en lo poco, aquí tienes más. Ahora entra en el gozo de tu Señor. Déjame decirte por qué esto es tan importante. No le habían dado 5 talentos como al otro mayordomo, solo le habían dado 2. Pero como fue fiel, su recompensa fue la misma. Mark, eso que acabas de decir es muy acertado. No tienes por qué desanimarte por la falta de respuesta al respecto. No tenemos que mirar a los demás y compararnos constantemente diciendo, vaya, ojalá tuviera su personalidad, ojalá tuviera sus oportunidades, ojalá tuviera su toque de Midas en los negocios. Si eres obediente a las situaciones, las oportunidades y los talentos que Dios te da, tu recompensa será la misma. Dios no te creó para ser una copia de otra persona. Él nos creó a cada uno de nosotros para ser un reflejo único de Él. Y si te vuelves demasiado único, estoy seguro de que los pastores pueden ayudarte a resolverlo. Pero Él no es un artista que hace todo igual. Él no es un artista que pinta por números, ni un chef que cocina con moldes. Él te creó para que fueras un reflejo único de Él y te dará oportunidades únicas que nadie más tendrá. Y si eres obediente en eso, tu gozo y tu recompensa serán grandes. Solo se enojó con aquel a quien le había dado un talento y lo escondió por miedo a perderlo. Dios nos llama a una vida de aventura con Él y quiere que tengas fe en que Él te creó para prosperar en las oportunidades, los talentos y las habilidades que te ha dado. ¿Siguen vivos? Bien, perfecto. Número 4, no solo busques primero cada día el reino de Dios, sino también su justicia. Busca su justicia. No quiero dedicar mucho tiempo a esto, pero otra de las grandes tragedias que he visto en el cuerpo de Cristo es que hay personas que comienzan los primeros años de su ministerio como una estrella brillante, como una antorcha en un lugar oscuro, pero no terminan bien. Caleb terminó bien. Los héroes de la Biblia terminaron bien. Y estamos llamados no solo a buscar primero el reino de Dios, sino también su justicia. Cuando Pedro predicó el Evangelio el día de Pentecostés, dijo esa gran frase, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. A menudo pensamos en eso estrictamente en términos evangélicos. Antes ibas al infierno, ahora vas al cielo, estás salvado, pero esa palabra salvado en griego es la palabra sosó. Sosó es la misma palabra que una costurera habría usado para reparar una prenda rasgada o que un médico habría utilizado al hablar de curar a alguien que está enfermo. El sosó que Dios tiene para nuestras vidas no tuvo lugar en el instante en que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, sino que es un viaje de toda la vida para llegar a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Sí, en el momento en que entregaste tu vida a Cristo Jesús, naciste de nuevo en la familia de Dios. Sí, eso es un hecho. Pero entonces comenzamos un viaje. Creo que Dios quiere que todos miremos hacia atrás a las etapas de nuestra vida y veamos áreas donde quizás teníamos problemas por ser poco amables, pero que hoy somos más amables de lo que éramos hace 5 o 10 años. Quizás teníamos un problema con ser críticos, no tú, sino la persona que está a tu lado. Pero has aprendido en los últimos 5 o 10 años a bendecir en lugar de maldecir. Quizás te das cuenta de que hace 15 o 20 años tenías un verdadero problema con el egoísmo, pero Dios te ha estado enseñando el arte de la generosidad y el poder de la generosidad. Verás, este es el viaje en el que estamos. Eso implica no solo decir cada día, Señor, estoy aquí para buscar primero tu reino,
para expresar y demostrar tu reino, sino que, Señor, quiero buscar tu justicia. Eso es lo que dijo Jesús en Mateo 6:33. Dijo que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serían añadidas. Número 5. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Si eres banquero, carpintero, paisajista, padre o madre que se queda en casa, sea lo que sea, hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Verás, nuestro testimonio no es solo lo que le decimos a la gente, es lo que demostramos. En Colosenses 3:17, Pablo dijo, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. La gente observa tu vida en el momento en que empiezan a percibir algo de Cristo en ti. Tal vez llevas una cadena con una cruz. Tal vez te han visto en tu descanso para almorzar, leyendo tu Biblia y orando antes de comer, sea lo que sea. Pero no se trata solo de las personas con las que has compartido el Evangelio, las personas que simplemente intuyen que quizás conoces a Cristo, esas te están observando. Tú eres una epístola. Tú eres la palabra viva de Dios con la que Él quiere modelar a Cristo Jesús ante las personas que te rodean. Y creo que una de las formas más rápidas en que podemos ayudar a facilitar el avivamiento es haciendo lo que sea que estés haciendo. Una vez más, podrías trabajar en una tienda minorista, podrías ser banquero, podrías ser diseñador, podrías trabajar en informática. Hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Deja que la gente vea un testimonio diferente sobre ti. Un amigo mío que de hecho es parte de la junta directiva de mi ministerio es un pastor apostólico en Sydney, Australia. Él tenía a un hombre en su iglesia que era un director ejecutivo de muy alto nivel. Trabajaba con empresas de la lista Fortune 500. Y en los 10 años que llevaba en la iglesia de mi amigo, había sido el director ejecutivo de 4 o 5 corporaciones distintas, pero todas ellas acabaron despidiéndolo. Al cabo de un tiempo se corrió la voz de que, aunque era muy bueno en su trabajo, era pésimo trabajando con gente, tenía muy pocas habilidades sociales. Al final ninguna empresa quería trabajar con él porque se había corrido la voz. Como ganaba muchísimo dinero, él y su esposa no tuvieron dificultades económicas inmediatas. Pero pasaron 2 o 3 años y no conseguía trabajo. Así que se les acabaron todos los ahorros. Ahora están a punto de no poder pagar las facturas. ¿Y qué van a hacer? Mi amigo el pastor hablaba con él regularmente, oraba por él y todo ese tipo de cosas. Un día le llamó a mi amigo que se llama Terry y le dijo, Pastor Terry, ya sabe que llevo 3 años sin poder encontrar trabajo. Él respondió, sí, lo sé, estamos orando por ti. Él dijo, me han ofrecido un trabajo, pero no creo que deba aceptarlo. Y él preguntó, ¿por qué no? Y él respondió, es un trabajo muy humilde. Literalmente consiste en barrer el suelo de una fábrica. Él le preguntó, ¿por qué crees que no deberías aceptarlo? Él respondió, tengo estudios universitarios. Soy un ejecutivo. Estoy capacitado para trabajar en puestos de mayor nivel. Y le preguntó a mi amigo, ¿qué opinas? Él le respondió, creo que deberías aceptar ese trabajo y hacerlo para la gloria de Dios. Así que a regañadientes ayudó el trabajo. El propietario de la fábrica tenía unos 75 empleados. Una vez a la semana bajaba de las oficinas y recorría la planta de la fábrica saludando a los mecánicos o a todos los empleados. Le decía hola a todo el mundo. Después de 2 o 3 semanas haciendo esto, finalmente se acercó al nuevo empleado y le dijo,
He notado un par de veces cuando he bajado a la fábrica que empujas la escoba muy rápido. Trabajas más duro que los demás ingenieros civiles, que los demás conserjes. ¿Por qué trabajas tan duro? Y él se sintió un poco tonto. Él respondió, bueno, para ser sincero, no quería aceptar este trabajo, pero mi pastor me dijo que lo aceptara y lo hiciera para la gloria de Dios. Así que estoy barriendo su suelo para la gloria de Dios. El propietario de la fábrica lo miró como si estuviera loco. ¿Y adivinen qué? Unos 3 meses después, lo nombraron jefe de todo el equipo de conserjes. Unos 6 meses más tarde le dieron un puesto ejecutivo. 2 años después se convirtió en la mano derecha del dueño de la fábrica. Porque los principios de Dios son verdaderos en todas las situaciones. No solo son verdaderos para los cristianos, son verdaderos para todo el mundo. Y si haces lo que sea que estés haciendo para la gloria de Dios, Dios no será burlado. Cosecharás lo que siembres, Dios es fiel. Y no es solo el testimonio de nuestras palabras, es el testimonio de lo que nos motiva en la vida que se hace visible. Número 6. Como dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro 4:8. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Como mencioné anteriormente, vivimos en una época en la que mucha gente está dominada por la amargura y dominada por la ira. Muchas personas se apresuran, incluso si están en desacuerdo con alguien en lo más mínimo, a atacarlas, ya sea a través de las redes sociales o cara a cara. La vida es tan virulenta en tantos niveles diferentes hoy en día. No hay que ser profético para entenderlo. Pero estamos llamados a modelar algo diferente. No se trata necesariamente de ignorar el pecado, sino de tratarlo de manera diferente. Nos amamos unos a otros en los buenos momentos y en los malos momentos. Mi esposa y yo llevamos casados 44 años. Puedo decir con toda sinceridad que hoy estoy más enamorado de mi esposa que hace 44 años, cuando nos casamos. Si mi esposa estuviera aquí, podría ponerse delante de ustedes y decir, estar casada con Mark durante 44 años no siempre ha sido un camino de rosas. Por un lado, viajo aproximadamente entre 100 y 140 días al año. Eso ha sido un reto, especialmente durante los años en los que teníamos hijos pequeños. Pero hay un dicho que dice, o te casas bien o haces que el matrimonio funcione. Y permítanme ser el primero en decir que a veces nos encontramos en una situación con alguien con quien es absolutamente imposible convivir si es abusivo o violento. Creo que hay un momento y un lugar en los que Dios nos concede la gracia de romper. No estoy condenando a nadie aquí que haya pasado por un divorcio, pero de lo que estoy hablando es que a veces en nuestras relaciones con la familia o con las personas del cuerpo de Cristo, nos rendimos demasiado pronto. Todos estamos en una curva de aprendizaje para desaprender las formas del egoísmo y egocentrismo y aprender a imitar a Cristo Jesús. Todos estamos en una curva de aprendizaje. Y a veces nos agachamos cuando deberíamos levantarnos y a veces nos levantamos cuando deberíamos habernos agachado. A veces, sin darnos cuenta, decimos lo incorrecto en el momento incorrecto o decimos cosas y se interpretan de una manera que no era nuestra intención. Un amigo mío solía decir que a veces las personas están tan llenas de rechazo que nosotros decimos oro y ellos oyen osos. A veces no. No importa lo que digas o hagas, va a ser malinterpretado. Pero aquí es donde entra en juego el amor. Una vez más, si hay un problema continuo, entonces abordemos ese problema
pero abordémoslo en el contexto del amor y la gracia, la sanidad y la restauración. Estoy seguro de que ya lo compartí con ustedes cuando estuve aquí el año pasado, pero Dios está limpiando la casa en este momento, especialmente el liderazgo en el cuerpo de Cristo. Está limpiando la casa a lo grande. Lo relaciono con cuando mis dos hijas se casaron. Nuestro tercer hijo se casará el próximo septiembre. Alabo a Dios porque es un hombre, porque no tengo que pagar las facturas de este. Pero con nuestras dos hijas, las dos se casaron con 2 años de diferencia. Querían celebrar la ceremonia matrimonial en la parte delantera de nuestro jardín y la fiesta de boda en la parte trasera. Así que para la primera creo que tuvimos unas 95 personas y para la segunda 65. Y fue estupendo. Nuestra primera hija se casó en 2020. Puse un gran cartel que decía, no se permiten cubrebocas. No lo hice, pero quería hacerlo. Mi mujer no me dejó. Fue un evento con mucho riesgo de contagio, pero nadie contrajo COVID ni nada por el estilo. Sin embargo, hubo mucho trabajo detrás de eso, especialmente para la primera boda, porque tuvimos que hacer algunos arreglos tanto en el jardín trasero como en el delantero para tenerlo todo listo. Contratamos un servicio de banquete, alquilamos muebles para bodas al aire libre y todo ese tipo de cosas. Pero ¿saben dónde empezó realmente el trabajo? Con mi esposa y conmigo, y más concretamente con mi esposa, limpiando la casa, dejándola impecable para esos 95 invitados. Y creo que Dios está limpiando la casa en este momento porque está a punto de haber una gran afluencia de visitantes en la casa de Dios. Así que está lidiando con algunos problemas a largo plazo. Sin embargo, el amor de Dios nos da un contexto para lidiar con eso, para invitar a las personas a responder a la gracia de Dios en lugar de condenarlas. Así que a veces tenemos que lidiar con ciertas cosas. Recuerdo que hace años leí una historia sobre una iglesia en Los Ángeles. Era una iglesia pequeña, probablemente con menos de 100 personas. Todos se conocían, quisieran o no. Todos los jueves por la noche tenían una reunión de oración y acudían entre 40 y 50 personas a esta reunión de oración. Había un hombre en particular en la iglesia que se portaba muy bien durante unos 3, 4 o 5 meses y luego nadie lo veía porque se daba a la bebida. Estaba completamente borracho durante 1 o 2 meses seguidos. Luego de alguna manera salía de eso. Se arrepentía y volvía a asistir a la iglesia. Cuando volvía a la iglesia, empezaba a asistir a las reuniones de oración de los jueves por la noche. Cuando estaba en su etapa de arrepentimiento, después de cada borrachera, siempre gritaba. Cuando tenía la oportunidad, oh Dios, limpia las telarañas de mi vida, limpia las telarañas de mi vida. Y este ciclo se había repetido durante unos 10 años. Estaba muy bien durante unos meses y luego se convertía en un alcohólico total durante 1 o 2 meses. Había hecho esa oración muchas veces. Oh Dios, limpia las telarañas de mi vida. Pero una vez, después de gritar eso, uno de los ancianos gritó, no, Dios, no lo hagas, mata a la araña. Risas. A veces tenemos que lidiar con problemas, ¿no es así? Pero el amor de Dios nos da un contexto para mirar más allá de la condena y ver esperanza para los demás, incluso cuando hay adicción y esclavitud, porque esa es la gracia de Dios, esa es la salvación de Dios. Agradezco que todos estén tomando notas diligentemente sobre estos 5 o 6 puntos que he compartido con ustedes. El pastor Joe lo está haciendo. Pero quiero animarlos. He estado enseñando sobre profecía durante más de 40 años y estoy convencido de que muchas personas, por favor, acompáñenme con el piano. Estoy convencido de que muchas personas viven con
profecías incumplidas en sus vidas porque reciben una palabra profética y caen en la trampa de pensar que eso significa que Dios automáticamente lo va a hacer. La mayoría de las veces, una palabra profética es una invitación del Espíritu Santo para responder a los propósitos únicos de Dios en nuestras vidas. En ocasiones hay palabras soberanas, como en mayo de 1992, cuando di una palabra profética a mi iglesia en Toronto, Canadá, de que en 1 año y medio Dios iba a derramar su espíritu y que iría desde Toronto a las naciones. Aunque éramos una iglesia que oraba, no era el Señor diciendo, si hacéis esto, yo haré aquello. Era el Señor diciendo, yo estoy haciendo esto. Y cuando el Espíritu Santo tocó nuestra iglesia en Noanensit, enero de 1994, durante los siguientes 7 años, tuvimos más de 4 millones de personas visitando nuestra iglesia desde todas las partes del mundo. Pero la mayoría de las veces, cuando Dios da una palabra profética, es una invitación a nuestros corazones. Así que quiero animarlos como iglesia. Obviamente hay muchas cosas, y una de las cosas que aprecio de su iglesia es al pastor Joe, al pastor Mark y a otros maestros que tienen aquí. Son personas de la palabra, pero tomemos la decisión de no limitarnos a dejar pasar la vida, sino de pelear la buena batalla de la fe. Tomémosle la palabra a Dios para creer que Él tiene más para nosotros de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido y de lo que somos capaces de comprender. Celebremos lo que tenemos, no nos aflijamos por lo que no tenemos. Celebremos lo que Dios ya nos ha dado. No perdamos el tiempo lamentándonos por lo que Él no nos ha dado. Busquemos no solo su reino cada día, sino también su justicia. Y hagamos lo que hagamos, ya sea en el trabajo o en nuestras relaciones, hagámoslo para la gloria de Dios. No soy un gran aficionado al fútbol americano, pero mi esposa creció con 3 hermanos mayores. De niña, si quería ver la televisión, se veía obligada a sentarse con su padre y sus hermanos a ver los partidos de fútbol americano. Por eso le gusta ver los partidos de fútbol americano. ¿Cuántos de ustedes vieron el campeonato? ¿Cuándo fue? El pasado fin de semana, la Universidad de Indiana venció a Miami. Fue una gran sorpresa porque nadie pensaba que tendrían el año que tuvieron. Incluso vencieron a Ohio State hace 1 o 2 semanas. Nadie lo vio venir. Luego ganó el campeonato nacional y el mariscal de campo subió al estrado y fue entrevistado. Justo después del partido, dio gloria a Jesús. Dios, gloria a Dios. Dijo, solo quiero dar gracias a Dios. Quiero dar gracias a Dios por mi equipo, por mis entrenadores, por mis padres, pero solo quiero dar gloria a un Jesús. Les diré, los medios de comunicación no cubrieron eso al día siguiente, ¿verdad? Pero millones y millones de personas vieron ese testimonio. ¿Qué diferencia? Incluso al comienzo del partido se mostraron a los jugadores de la Universidad de Indiana. Cuando salieron al campo, no todos, pero muchos de ellos se arrodillaron en el campo de fútbol para orar. No importa si estás jugando un partido de fútbol, trabajando en informática, para sistemas informáticos, si eres banquero, mecánico, lo que sea que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Por último, aprendamos el arte de amarnos unos a otros con el amor de Cristo a pesar de nuestras imperfecciones. Terminaré con esto. He realizado mucho ministerio en Taiwán durante varios años. Para bien o para mal, siempre recibo informes de pastores en Taiwán que me citan en sus mensajes. Evidentemente, un pastor de una gran iglesia en Taiwán, en su primer mensaje del Año Nuevo, había visto un video de YouTube de hace 15 años de un mensaje que di en
alguna iglesia y relató una visión que compartí. Probablemente no había pensado en esa visión en 10 o 15 años, pero él dijo, tenemos que entender esta visión. Era una visión muy simple en la que alguien se acercaba a un buen amigo suyo al que no había visto en mucho tiempo y le decía, tengo un regalo especial para ti. Abrieron la caja. En la caja había 6 copas muy caras, como tazas de café o copas de vino o algo así. Cada una de ellas era significativa, tal vez tenían gemas o diferentes adornos. Pero cuando tomó las copas, todas tenían una grieta, todas estaban rotas. El amigo que había recibido los regalos quería ser respetuoso, así que dijo, oh, muchas gracias, son preciosas. Pero cuando el amigo se marchó, pensó, ¿qué voy a hacer con ellas? Supongo que son bonitas de ver, así que las pondré en una estantería, pero realmente no se pueden usar para nada. Pero entonces la escena cambió y Jesús tomó esas copas y dijo, estas copas son un reflejo de mí, de que mi cuerpo fue quebrantado. Y dijo, yo tomo los vasos rotos y les traigo sanidad y restauración. Jesús dijo, estas copas son hermosas para mí. Esas copas representaban nuestras vidas. Nos acercamos a Dios y a nuestras relaciones con los demás de una manera un poco menos que perfecta. Algunos de nosotros estamos muy lejos de la perfección, pero es a través del amarnos unos a otros que llega la sanidad. ¿Y saben qué? Una de las necesidades más importantes en el mundo actual son las relaciones auténticas. Las personas están desesperadas por tener relaciones auténticas. Las personas llegan a extremos tratando de encontrar algún tipo de aceptación en la vida. Y nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de demostrar la aceptación de Dios Todopoderoso a través del amarnos unos a los otros. Pongámonos de pie.